Vamos a trabajar el día de hoy con nuestra hoja de cálculo, con Microsoft Excel. Y para ello vamos a, en la barra de tareas, aparece para buscar el archivo, vamos a buscar Excel. ¿Ya? Usted puede hacer esto, escribe Excel y le va a aparecer el nombre del programa de la aplicación. Vamos a seleccionarlo y vamos a entrar de frente a nuestra hoja de cálculo. Probablemente para algunos sea la primera vez que lo utilizan, ¿no? Han escuchado mucho hablar de una hoja de cálculo de repente, han escuchado hablar de Excel, ¿sí? ¿Alguien me podría decir para qué me puede servir Excel? ¿Alguien me puede dar una característica de Excel? A ver, por favor, si es que pueden compartir una información que tengan de Excel. Alfonso, Ángela, Betsabe, ahí están, Nancy, Sandra. A ver, una idea, una palabra o algo que lo pueda usted identificar a lo que es Excel. Cuadros de estadística. Muy bien, gracias, para hacer estadística. Muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué más podría ser? Planillas, profesor. Muy bien, para hacer planillas. ¿Para qué? Para hacer cálculos. Correcto, para hacer cálculos. Facturas. Ya, facturas. Sumas. Sumas, sí, operaciones de sumas. Muy bien. Fórmulas también. Ya, fórmulas, correcto. Ustedes han podido apreciar cuando hemos trabajado con Word estos datos, ¿cierto? Esos datos que hemos trabajado en Word están contenidos en una tabla, ¿cierto? Cuando hemos hecho también el uso de las tablas, hemos insertado una tabla de una hoja de cálculo y hemos visto cómo estaban ubicados también los datos, ¿no? En recuadros, ¿cierto? Conocidos como celdas. Ahora último, cuando vimos gráficos, también se dieron cuenta de que los gráficos salían de datos que estaban contenidos en celdas. Cuando hicimos fórmulas para hacer ¿se acuerdan? Unas operaciones de cálculo de importe, usamos unas fórmulas, escribimos unas órdenes para que nos dé los resultados. Pues bien, el Excel te puede hacer eso y mucho más. Todo lo que ustedes han dicho también puede hacerlo. Para poder lograr trabajar con Excel, primero tenemos que identificar su interfaz y es lo que vamos a lograr hacer el día de hoy, ¿ya? Vamos a ver la interfaz. Usted va a seleccionar libro en blanco y de esta manera le va a mostrar la interfaz del Microsoft Excel, perdón. Similar a los programas de Office, tiene también sus fichas y en su interior de cada ficha aparecen grupos y dentro de los grupos aparecen los botones de comando, ¿no? Por ejemplo, en la ficha inicio tienes el grupo fuente, muy parecido a lo que tienes en Word, ¿cierto? Porque tienes para el tamaño, tienes para la fuente, tienes para los negritas, cursiva, subrayado, bordes, rellenos, color al texto. Tienes algo parecido en alineación, ¿no? Tienes para centrar, alinear a la izquierda, derecha, centro, o inclusive de manera vertical, arriba, medio, abajo. Tienes para hacer como una especie de sangrías, ¿no? Combinar celdas, ajustar textos, un cuadro para netamente valores de tipo numérico, texto, decimales.
estilos de aplicación de formatos condicionales, el manejo de celdas y edición. Esta ficha de inicio, ¿no?, tiene varias cosas parecidas a Word. En la ficha insertar también, en la ficha insertar tienes algo parecido como gráficos, ¿no?, ilustraciones, que es lo que hemos visto en imágenes, formas, iconos, parecido a lo que tiene en Word. Pero hay otras fichas que no tiene, ¿no? Por ejemplo, bueno, disposición de página es algo también que tiene el Word, ¿no? Márgenes, orientación, tamaño, también tiene, ¿no? Estas opciones también hay. Pero lo que viene a continuación como fórmulas, esto ya no hay, es netamente de Excel, ¿no?, para hacer fórmulas y funciones, para asignar nombres. Hay una ficha de datos, ¿no?, en donde puedo sacar información de archivos de tipo texto o desde alguna página web, o inclusive datos externos de Microsoft Access, ¿no? Hacer ordenamientos, filtros, o trabajar con la herramienta de datos para hacer, por ejemplo, que textos se conviertan en columnas dentro del documento de Word, quitar duplicados. Hay una gran variedad de opciones distintas ya netamente para Excel, ¿no? Entonces, fórmula y datos es netamente de Excel. Revisar, parecido al Word. Vista también tiene botones parecidos al Word. Bien. Esto es, entonces, lo que tienes dentro de la interfaz de Excel. Tienes una cinta de opciones muy parecida a la de Word. ¿Qué más tenemos? Aparte de la cinta de opciones y sus botones, tienes un área que se llama cuadro de nombres. Aquí seguro tienes la celda A1. O sea, cuando tú escribes A1, se ubica en la intersección A1. Si uno escribe, por ejemplo, C4, en ese lugar, escribe C4, y presionas la tecla Enter, la celda activa se va a ubicar en la celda C4. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que esta área es el cuadro de nombres. El nombre de la celda que tú escribas acá es donde va a estar el cursor. ¿Ya? Pero aparte de eso, bueno, vamos a ver de que uno puede escribir un texto y eso se puede crear como un nombre en celdas también. No, más adelante lo vamos a trabajar eso. Acá está también el puntero, haciendo clic en un lugar de la hoja de cálculo, puedo tomar posición a una celda. Usted tiene que notar de que hay una cruz de color gruesa, una cruz blanca, color gruesa, que es el puntero del mouse, ¿no? Cuando están en los botones es una flechita. Cuando está en el área de la hoja de cálculo es un signo más. Cuando está fuera de él es la flecha, ¿correcto? Así se comporta. El puntero del mouse se va a ir cambiando de forma de acuerdo al lugar donde esté posicionado, ¿no? Si está dentro del área de la hoja de cálculo, va a ser un signo más. Si lo pongo justo encima del nombre de una columna, va a ser una flechita negra. ¿Qué significa? Que uno puede esto seleccionar, ¿no? Para seleccionar. Si lo pongo al costado, encima del nombre de una de las filas, también va a aparecer la flechita y eso sirve para seleccionar. Pero si lo ponemos entre las dos columnas, aparece otro símbolo. Y esa sirve para ampliar una columna o reducirla. ¿Correcto? Para eso sirve, ampliar o reducir columna. De la misma manera, si lo ubicamos entre dos filas, el hacer clic y arrastre permite ampliar una fila o reducirla. ¿Ok? Eso es muy importante que tú sepas desde el primer momento cómo es que se representan el puntero dentro del documento, dentro de nuestra hoja de cálculo.
Cuando haces clic sobre una celda, notarás de que queda iluminada la celda, ¿cierto? Esa es la celda activa. Ahora, si yo me acerco con el puntero del mouse a los costados, al lado derecho, al lado izquierdo o inferior, va a aparecer la flechita con un signo de cruz de 4 puntas. ¿Qué significa eso? Significa que el objeto que estoy seleccionando lo puedo mover en cualquier lugar, ¿correcto? O sea, el contenido de esa celda, lo que tenías acá, lo estoy moviendo a otro lado. Nada más. Si hubiera habido algo en esa celda, estaría en este momento acá. ¿Ok? También hay un signo más cuando te acercas en el ángulo inferior derecho. Esa sirve para copiar. Copia todo lo que hay en la celda. ¿Correcto? Bueno, ahorita no tiene nada, pero la idea es el efecto de que tú haces clic de arrastre y te tiene que hacer una copia de lo que tienes aquí. Muy bien, entonces hasta ahí punteros, ¿no? Puntero de selección, para columnas, para filas, aumentar o disminuir filas, aumentar o disminuir columnas, para copiar de un lugar a otro, ¿no? En este caso es un movimiento, ¿no? Mejor dicho, un movimiento, y el otro sí es una copia hacia abajo. O también puede ser hacia la derecha, ¿no? Es una copia, puede ser también. Muy bien, entonces, ya sabemos el área de trabajo, la hoja de cálculo, está conformada por columnas, formada por columnas y filas. ¿Ya? La intersección de una columna y una fila te forman, ¿correcto?, la celda, ¿no? Esta intersección, este de aquí, es la celda. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas columnas puedo tener en mi hoja de cálculo? A ver, hagamos lo siguiente, ¿no? Mueva la flechita hacia la derecha, mueva la flechita hacia la derecha con su teclado. Trate de llegar y va a encontrar de que ha terminado todo el abecedario de la A a la Z y termina y empieza con la columna AA, AB, AC, AD. Sigue avanzando. Si usted sigue presionándolo, va a notar de que demora, ¿cierto? Y va a demorar más todavía. Así que mejor voy a presionar la tecla fin. Presione, por favor, usted la tecla fin y la flecha a la derecha. Y en este momento va a llegar a ubicarse a la última columna de la hoja de cálculo. ¿Ya? Y su nombre de esa última columna es, en mi caso, porque yo tengo la versión 2019, es XFD. Ahora, baje la flechita hacia abajo. Baje la flechita. Igual, ¿no? Puedo seguir presionándola y llegará a 100 y luego llegará de repente a 200. Si sigo presionándola llegará a 300, pero todavía no llega al final. Quiero llegar al final, presiono una sola vez la tecla fin, que está en su teclado, es la tecla fin, y luego la flecha hacia abajo. Y de esa manera ya me encuentro en la última celda. ¿Cómo se llama esa celda? Se llama XFD 1.048.576. Esa es la cantidad de filas que tienes, ¿no? 1.048.576. Si estás en otra versión, de repente tienes un número menor de filas. Pero es todo el tamaño de la hoja de cálculo, es enorme. Lo que nosotros vemos, ahora vamos a hacer clic en inicio, fin, inicio, ¿ya? Inicio, fin, inicio. Lo que vamos a, o en todo caso, ¿no? Si ya te perdiste, si ya no sabes dónde estás, acá escribe A1.
y va a ubicarse en la celda A1. Se va a llegar a la celda 1. ¿Ya? Si no puedes llegar con las flechitas, escribes A1 y lo va a ubicar en la celda. Bien, entonces ya has visto de que tienes en tu hoja de cálculo, ¿ya? Una cantidad de columnas y de filas, ¿correcto? Entonces, esta cantidad de columnas y filas que tienes va a depender de la versión. Ahora, solamente estás viendo una hoja de cálculo. Y eso aparece abajo, en la parte inferior, aparece hoja de cálculo. Solo faltaría la conclusión. Ese de consecuencia. Por favor, ¿Sí? su micrófono. Ya está ya. Desactive su micrófono, por favor. Ya, como le decía, tienes solamente una hoja de cálculo ahorita. Se llama hoja 1. Si tú haces clic en el signo más, te va a salir hoja 2. ¿Ya? Haz clic en el signo nueva hoja, acá en este signo más, y te va a salir hoja 2. Si haces clic en el signo más, te va a salir en la hoja 3. Y así vas a poder crear más hojas dentro de tu llamada hoja de cálculo. Pero en sí, estas hojas se encuentran en un libro. Arriba, en la parte superior, dice libro 1, ¿cierto? O sea, tu hoja de cálculo es un libro en sí. Y cada libro tiene sus hojas. Y cada hoja está compuesta por columnas y por filas. Entonces, tus trabajos pueden estar en diversas hojas de tu hoja de cálculo en sí. Se dice hoja de cálculo porque esa es la manera en cómo es que se representa el Excel, ¿no? O a este tipo de programa que tienen esta combinación de filas y columnas. Hoja de cálculo es el nombre genérico. Por eso se llama aquí hoja 1, hoja 2. Pero inicialmente se le conoce, cuando abres un archivo, es un libro de hoja de cálculo. Muy bien. Entonces, ¿qué más puedes reconocer acá? Tienes en la parte inferior sus modos de vista, el modo de vista normal, que es la que tienes que trabajar, ¿no? Tienes otro que se llama vista diseño de página, que es muy interesante. En la vista diseño de página puedes ver el encabezado. O sea, dentro de mi hoja de cálculo también puedo poner encabezado, profesor. Sí, puedes poner encabezado, así pie de página, ¿no? Cada pedacito, a ver, que tú puedas ver, mira ahí. Ahí estás viendo los pequeños pedacitos que se pueden imprimir, ¿no? O sea, está fragmentado. Ahorita solamente esta hoja blanca que ves aquí es la hoja de trabajo y es la que saldría en impresión, ¿no? Porque estoy trabajando aquí, ¿no? Pero si trabajo en la otra, sería otra hoja de cálculo, ¿no? ¿Ok? Son hojas distintas. Bueno. Pero estoy viendo el encabezado. O sea, puedo colocarle un encabezado a mi hoja de cálculo y también un pie. Lo vería de esta forma. Y tengo la vista diseño de salto de página, ¿ya? Pero que esta es aún más compleja. Por el momento está saliendo todo plomo, porque no hay ni un texto, nada escrito adentro. Si usted ha escrito algo, obviamente le va a salir, ¿no? Por ejemplo, ahorita, como si estuviera en blanco, y alrededor una parte con una cuadrícula, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner hola, por ejemplo, por acá. Entonces, todo lo que yo tenga aquí, desde esta celda que escribí a esta celda que acabo de hacerla, es el área de impresión. Solamente esto es lo que se va a imprimir. Lo demás no. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver mañana para poder ver cómo puedo imprimir una hoja de cálculo. ¿Cómo debes colocarlo tu hoja de cálculo? Hasta aquí nada más, en normal, ¿no? Y, bueno, puedes usar el botón de zoom para disminuir o para aumentar, ¿no? Es algo parecido a lo que tengo en nuestro Word, ¿ok? Muy bien, entonces, vamos a escribir acá algunos datos. Por ejemplo, en la celda 1,
Listado de estudiantes. Y voy a colocar acá nombre y apellido. Nada más hasta ahí, nada más. Y voy a colocar el nombre, por ejemplo, de Alfonso. Alfonso Castañeda, creo que es, ¿no? Castañeda. ¿Correcto? Voy a presionar Enter, ¿no? Voy a ubicarme en esta celda. Para escribirlo, puedo presionar Enter o hacer clic en la celda, ¿no? Candida. Presiono la tecla Tab o puedo presionar un clic sobre la celda. Bien. Entonces, de esta manera sencilla, puedo escribir los datos. Como te decía, puedo moverlos. Si selecciono, los puedo mover por acá. Y se mueven las celdas. Voy a poner acá número 1. Y este 1 que he puesto, vuelvo a su sitio. Lo puedo copiar hacia abajo, ¿no? Salen unos, pero puedo hacer que la copia sea una serie de relleno. Y me salga una numeración automáticamente, ¿no? Y así colocar los nombres de las personas. Estos son los tipos de datos que uno puede tener. Vamos acá. Y así. Bien, el día de mañana, ya que se nos corta el enlace, lo vamos a trabajar con mayor detalle. Ya hemos visto primero solamente la parte de referencia de la interfaz de Excel. Mañana con calma haremos ejercicios ya con el formato y con operaciones. ¿Ya? Los espero mañana entonces. ¿Ya? Se nos va a cortar el enlace. Si tienen alguna duda o algo que hayamos visto de lo que hemos estado trabajando el día de hoy, voy a abrir nuevamente el enlace, pero solamente para responder algunas dudas o inquietudes. ¿Ya? Nos quedamos hasta acá.